Vamos a decir entonces, pero de manera completa, el segundo mandamiento, y lo vamos a leer también allí en la diapositiva. Está en Éxodo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. El reto es poder memorizarlos, al menos en la parte resumida, todos los 10 mandamientos. ¿Alguien recuerda qué fue lo que nosotros estudiamos la lección anterior? Me quisiera brindar un pequeño resumen. Vimos una diferencia, ¿ah? El principio regulador. Muy bien, el principio regulador está contemplado dentro del segundo mandamiento justamente porque es el mandamiento que regula la forma de adoración a Dios, y por eso la distinción que nos habla el hermano Dalai que vimos era importante justamente por eso, para diferenciar, porque a pesar de que están muy relacionados el primero y el segundo mandamiento, sin embargo también tienen una clara diferencia. Ahora les recuerdo, nosotros estábamos viendo, o hemos entrado más bien a la parte positiva del mandamiento, de lo que Dios requiere, los deberes que hay en este mandamiento, en este segundo mandamiento para nosotros, y entonces empezamos o iniciamos a hablar brevemente sobre el principio regulador. Vimos también que este principio regulador de la adoración está contenido dentro de un gran principio general que es el principio regulador de la iglesia. Y una de las funciones de la iglesia es la adoración pública o en comunidad. Y eso es lo que hace el principio regulador. Regular, según la Escritura, la adoración a Dios de manera que se haga únicamente lo que Él ha mandado, conforme a sus mandamientos, que vimos algunos versículos que fundamentaban el principio regulador. Pero esta mañana, como les había avisado, vamos a ver ya ejemplos claros, puntuales, en el Antiguo Testamento que nos muestran a nosotros con toda claridad la veracidad de este principio regulador. Les hablaba que el principio regulador no es un invento de algunos pastores que dijeron, bueno, vamos a inventarnos esto y vamos a escribirlo para que la gente nos siga. No, todo esto está basado en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que hace el principio regulador. Y les recuerdo, es un principio que regula únicamente la adoración en el culto público. No tiene la misma regulación para la adoración que nosotros le damos a Dios en todas nuestras vidas de manera individual. Es una regulación en el culto público. Para la otra adoración del resto de nuestras vidas, no quiere decir que podemos hacer tampoco lo que se nos antoje, pero hay principios claros de la Escritura. Por ejemplo, Pablo a los colosenses les dice, hágase todo decentemente y con orden. Ese es un principio para el resto de la vida. Pero en cuanto al culto público, al culto de la iglesia, hay principios específicos que nosotros vimos. Y yo les hablé también de lo que eran los elementos de la adoración y las circunstancias. ¿Alguien recuerda la diferencia entre estas dos cosas? Hermano Brian. Muy bien, la adoración está claramente establecido en la Escritura. Los elementos de la adoración están claramente establecidos en la Escritura, y nosotros no podemos agregarle ni disminuirle a estos elementos. Son establecidos por Dios, y eso es lo que fundamenta el principio regulador. Esos elementos no son negociables. Dios los mandó y hay que tenerlos en el culto.
Pero por otro lado están las circunstancias, que como recordaba el hermano Brian, son aquellas cosas que están relacionadas a la adoración, pero que no son esenciales, no son indispensables para la adoración, sino que son circunstanciales. Por ejemplo, el lugar donde nos reunimos es un elemento o una circunstancia. Circunstancia, ¿verdad? Ahora, el día que tenemos el culto es un elemento o una circunstancia, el domingo. Es un elemento. Porque Dios ha dicho, el domingo es el día del Señor, es el día que la iglesia se reúne. Nosotros no podemos negociar eso. Nosotros no podemos decir simplemente, bueno, ahora somos una iglesia y somos una iglesia independiente, entonces vamos a reunirnos no los domingos, sino los miércoles. No, porque el día está regulado por el Señor. El domingo es su día, el día que Él ha apartado, y es el día que la iglesia se reúne. La música instrumental, elemento o circunstancia. Circunstancia. Sería una circunstancia, porque la música instrumental no es esencial. Recuerden que en una clase nosotros vimos que los instrumentos en sí mismos, la música instrumental no lleva ninguna adoración. Y vimos el Salmo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Los instrumentos no respiran. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y hago este repaso porque en la lección anterior podíamos haber abarcado más, pero no se puede en todas las clases. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de convertir una circunstancia en un elemento. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, vimos que las circunstancias no están claramente establecidas, pero son permitidas cuando se ajustan a la prudencia cristiana y a los estándares de guardar la decencia y el orden. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la música que puede y que está permitido que acompañe los cantos en la congregación se escucha mucho más que las voces de la congregación? Sigue siendo eso una circunstancia. Seguirá siendo una circunstancia, pero en la mente de esa iglesia ya la música pasó a tener un plano principal, porque hay un énfasis en la música y no en las voces de la congregación, que son las que tienen que adorar a Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener un gran cuidado con esto, no hacer de las circunstancias un elemento. Por ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes si este día dijéramos aquí en la iglesia, bueno hermanos, no vamos a utilizar pistas, solo a capela? Si alguien dice, uy, qué pereza, ya tiene un problema en su corazón, porque ha hecho entonces de la música instrumental un elemento de la adoración. Y cuando se dan esos casos es cuando realmente nosotros debemos examinar cuál es el entendimiento que nosotros tenemos de la adoración y de lo que Dios ha establecido en su palabra. Muy bien, pero nosotros estábamos viendo entonces que este segundo mandamiento nos da un mandato a conservar la pureza en la adoración, y esta lección va a ser la segunda parte de este deber que nos exige principalmente el segundo mandamiento. Entonces les recuerdo que era el principio regulador, era la expresión de la sola escritura en la vida de la iglesia, la suficiencia de la Biblia para dirigir la iglesia en su función, en su responsabilidad y en la obediencia que requiera Dios. Un principio derivado completamente de las escrituras que nos muestra que a lo que Dios ha ordenado nosotros no podemos agregarle ni disminuir, sino que está claramente establecido. Y yo les hablé de una manera de sintetizar este principio regulador. Les hablé cuál era la adoración verdadera. ¿Cuál era la adoración verdadera? Lo que Dios estableció. ¿Y la adoración falsa? Cualquier cosa que Él no haya establecido, ¿cierto? Porque recuerden, nosotros vimos también el principio normativo. El principio normativo decía, adoración verdadera, lo que Dios estableció, más las agregaciones que la iglesia puede hacer que no vayan en contra de la escritura. Como para los anglicanos y los luteranos eso es una adoración verdadera. Lo que Dios ordenó, más las tradiciones que no vayan en contra de la escritura. Pero el principio regulador que está fundamentado en la escritura nos muestra a nosotros adoración verdadera, únicamente lo que Dios mandó.
Y cualquier cosa que tenga aquello que Dios no ha mandado es una adoración falsa. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y les citaba la confesión bautista. Les recuerdo, la confesión no es autoridad de la iglesia, la confesión es un escrito de hombres que resumieron, pero creemos consistentemente las doctrinas fundamentales de la Escritura, y por lo tanto esta confesión que nosotros sostenemos como iglesia tenemos la convicción de que es un resumen fiel de la enseñanza bíblica, pero no tiene autoridad sobre la iglesia. La Biblia es la única que tiene autoridad y suficiencia para dictar a la iglesia lo que debe hacer. Pero la confesión resume de muy buena manera el principio regulador. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Ese es el principio regulador que está allí contenido en la Confesión Bautista de Fe, aunque no utiliza la terminología de principio regulador. Pero entonces, mis hermanos, esta mañana creo que no nos va a tomar mucho tiempo esta clase, pero he seleccionado algunos versículos del Nuevo Testamento para que nosotros veamos que del Antiguo Testamento, para que nosotros veamos que el principio está allí en las Escrituras. Aunque la terminología que se utilizó en el periodo de la Reforma, sin embargo, el concepto como tal o la explicación como tal está en las Sagradas Escrituras. Porque si este principio regulador no estuviese en las Escrituras, nosotros tenemos que desecharlo. Pero si nosotros vamos a la Escritura y lo vemos y entendemos que está ahí, no podemos desechar lo que Dios ha ordenado. Entonces vamos a ver unos 5 o 6 ejemplos del Antiguo Testamento que clarifican para nosotros el principio regulador, aparte de los textos que nosotros vimos la semana anterior. Ahora, estos textos se explican casi que solos, pero siempre voy a dar algún breve comentario sobre estos versículos. Y les digo, mis hermanos y amigos, no son los únicos textos en el Antiguo Testamento. Hay más, pero yo he seleccionado solamente estos. Y el primer caso del principio regulador que nosotros podemos ver ejemplificado en historias del Antiguo Testamento, lo tenemos en el Génesis. Quizás alguno recuerde que la semana anterior también les decía que la primera transgresión a este principio se dio en el Génesis. Justamente se da en la historia de Caín y de Abel. Voy a leer para ustedes lo que dice Génesis 4, versículos del 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y oigan lo que le dice Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta algo. Nosotros ahora tenemos la Escritura completa, lo que Dios ha decidido revelar a los hombres completamente. Ya Dios no está dando nuevas revelaciones. Pero en el tiempo de esta historia de Caín y de Abel, ellos no tenían la Escritura como nosotros la tenemos, porque la inspiración de Dios para la confección del canon, o sea, de la Biblia, fue dado progresivamente. En aquel tiempo ni siquiera tenían escritos. Entonces esa revelación fue progresiva. Sin embargo, el hecho de que la revelación haya sido progresiva no quiere decir que ellos no tenían mandatos claros. Por eso yo les subrayé allí el versículo 7 al inicio que dice: si bien hicieres, le dijo Jehová. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Caín? Usted sabe qué es lo bueno. Usted sabía cómo era la forma correcta.
¿Por qué no lo hizo así? A pesar de que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, sin embargo, ellos tenían palabra de Dios y aún, mis hermanos y amigos, tenían ejemplo de la divinidad. Y yo les he recalcado en varias lecciones que Dios nos habla a través de principios, de ejemplos o a través de los preceptos, que son los mandamientos específicos. Ahora, si nosotros nos vamos atrás de esa historia, nosotros no vemos a Dios diciéndole a las personas, ustedes van a hacer ahora un sacrificio animal, ¿cierto? No existe ese pasaje para atrás. Y por eso es que les llamo la atención a esto. El hecho de que no exista un mandamiento específico en esa parte de la historia, no quiere decir que ellos eran ignorantes. Y si usted va a Génesis 3:21, después del pecado de Adán y de Eva, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí, mis hermanos, fue el primer sacrificio animal en la historia de la humanidad. Dios tuvo que matar unos animales, sacrificarlos, para cubrir con sus pieles la desnudez de Adán y de Eva. Y ya ellos tenían un ejemplo divino de que la justicia de ellos no era inherente debido a su pecado, sino que debían ser cubiertos por el sacrificio de una ofrenda expiatoria. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque algunos han supuesto un montón de cosas para decir por qué Dios rechazó a Caín, y han dicho un montón de cosas, y lo que más se dice es que por falta de fe, y en un sentido es cierto, fue por falta de fe, y ya vamos a ver Hebreos 11. Pero miren que es tan clara la escritura que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, la ofrenda de Caín fue de los frutos de la tierra. Él era, por decirlo de alguna manera, un agricultor. Y uno podría pensar, pero bueno, ¿qué tiene? Si era lo que era la actividad, el sustento de él, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de los frutos de la tierra? Si él le llevó lo mejor de los frutos de la tierra. Bueno, mis hermanos, porque estaba el ejemplo divino. Dios había sacrificado un animal y Abel eso fue lo que hizo por la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? Pero, ¿en qué nosotros tenemos fe? ¿O en quién? ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Él se sacrificó para darnos a nosotros redención. Esa era la fe que tenía Abel. Él vio en el ejemplo divino del sacrificio animal y que ya estaba dado, de hecho, a Adán y a Eva, cuando se le dijo a Eva que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que iba a pisar a la serpiente en la cabeza. Y esa era la fe que tenía Abel, y por eso ofreció un más excelente sacrificio, que es lo que nos dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Caín tenía el entendimiento de que él debía sacrificar un animal y no lo hizo. Y por eso les digo, mis hermanos, debe haber un versículo específico para absolutamente todas las cosas en la Biblia. No, porque la Biblia nos habla por mandamientos, pero también nos habla por principios y por el ejemplo. Y lo que ellos tenían en ese momento de la historia era el ejemplo de Dios que sacrificó animales para cubrirles a ellos su desnudez. Pero piensen en esto, mis hermanos, si bien hicieres, Dios no le iba a decir eso a Caín si Caín era ignorante de la voluntad de Dios, porque entonces más bien hubiera errado Dios al decirle eso, pensando que Caín debía saber sin tener absolutamente claro nada de lo que él debía hacer. Pero Caín lo sabía hacer, y por eso Dios le dice, si bien hicieres. Mis hermanos, aquí Dios está dando testimonio de que la adoración, porque recuerden, esto era la adoración en el Antiguo Testamento.
Ellos iban a dar un sacrificio a Jehová. ¿Cómo sabían ellos que era un sacrificio? Porque Dios había dado el ejemplo. Y por eso Caín lo sabía, pero no lo hizo así. Él decidió llevar a cabo la adoración que él determinó, pensando que a Dios le iba a agradar. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura es que fue todo lo contrario. Dios miró con desagrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, otro ejemplo que nosotros vemos también en la Escritura, las especificaciones del tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés, harás tabernáculo para los hijos de Israel, bueno, para el pueblo, Él le dio un montón de especificaciones, y yo solo he tomado un texto del montón que hay en el Éxodo, de las veces que se reitera de que todo lo que Dios le había diseñado a Moisés para que lo hiciera, lo hizo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuál iba a ser la función del tabernáculo? Donde Dios se iba a manifestar, donde iban a hacerse los sacrificios también por el pecado, era el lugar de la adoración que Dios estaba determinando para el pueblo de Israel. Pero Dios fue muy claro con Moisés: tendrás cuidado de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y en Éxodo 25, versículos 8 y 9, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y si usted va a esa historia, ve que habían medidas específicas, habían colores específicos para los ornamentos, absolutamente todo estaba detallado. Hermanos y amigos, todo estaba detallado, y por eso la Biblia es clara en reiterar vez tras vez: y Moisés lo hizo conforme al modelo que se le había mostrado. Era tal la necesidad de que este tabernáculo fuera conforme al modelo divino, que nosotros vemos en la Escritura que Dios impartió espíritu de sabiduría a las personas que iban a trabajar en la confección de los utensilios del tabernáculo. Esto no era tomado a la ligera para Dios, porque como lo hemos visto, la adoración a Dios no se puede hacer según el estándar o las preferencias nuestras, sino únicamente lo que la Biblia ha establecido. Y yo les pregunto, ¿será que Dios tiene más cuidado de asuntos materiales que tenían un cumplimiento que se iba a dar finalmente en Cristo, que era simplemente una simbología? ¿Será que Dios iba a tener aún más cuidado de estas cosas que del cuidado de la adoración espiritual del pueblo del nuevo pacto? ¿Qué creen ustedes? Eso sería absurdo pensarlo, de hecho. Pensar que Dios va a tener más cuidado de esas cosas que de su pueblo mismo, o de la adoración de su pueblo. Pero no solamente en el tabernáculo, hermanos, recuerden que el tabernáculo se movilizaba, no quedaba en un solo lugar, sino que también Dios dio especificaciones para la construcción del templo, el templo que iba a construir Salomón, o que construyó Salomón. Ahora, recuerden, ese templo, el que tuvo en su corazón el construirlo fue el rey David. Pero David había derramado mucha sangre, le había dicho Dios, y entonces le dijo: no, usted no me va a levantar a mi casa, lo va a hacer su hijo. Y cuando nosotros vemos la narrativa en los libros de Crónicas de todo lo que David estaba estipulando, si nosotros leemos de manera superficial o sin cuidado toda esta historia de la planeación del templo, vamos a pensar que David innovó o que David hizo el plano o el diseño según su propio criterio o según sus gustos. Porque lo puntual en esta historia de la confección del templo lo tenemos en el versículo 11 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Y si nosotros no prestamos atención especial a ese versículo y al 19, nosotros vamos a pensar, como les decía, que David lo hizo según su gusto. Primera Crónicas 28:11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y mis hermanos, ustedes pueden investigar sobre esto en internet y van a ver un montón de personas que llegan la lectura hasta ahí.
y piensan que David fue el que, según su habilidad, según su sabiduría, fue el que determinó la planeación de este templo. Y algunos llegan incluso a tocar esto para decir que la adoración en la iglesia entonces puede ser creativa. Porque en el tabernáculo, dicen algunos, fue muy regulado, pero ya en el templo no. Pero eso es por no leer la escritura con cuidado. Vean lo que dice en 1 Crónicas 28:19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de su diseño. David está explícitamente diciendo, esto yo no me lo imaginé. Dios me lo dio y el templo tiene que construirse de la manera que Él lo ha mostrado. Y Él habla de un plano. El autor, el pastor contemporáneo Sam Waldron, hablando del principio regulador, él pone un ejemplo muy oportuno, haciendo la comparación entre el principio regulador que dice la adoración verdadera, lo que Dios ha ordenado solamente, pero lo contrasta con el principio normativo que además de lo que Dios ha ordenado dice también lo que el hombre quiera que no vaya en contra de la escritura. Entonces él pone un ejemplo de dos constructores. A un constructor no se le da ningún plano y al otro constructor sí se le da un plano. Entonces al momento de finalizar la obra, ¿cuál es el edificio seguro? ¿Cuál es? El del plano. Así es. Y ese es el contraste que él marca muy oportunamente entre el principio regulador y el principio normativo. Regulador, lo que Dios ha ordenado solamente. Él nos ha dado el plano. Él nos ha dicho cómo es. Él nos ha dicho cómo nosotros debemos construir la adoración. Pero por el otro lado, los que dicen también los agregados que la iglesia quiere hacer, que no vayan en contra de la escritura, eso no va a ser seguro. No va a ser una edificación segura porque va a trazar sobre lo que el hombre piense y no sobre lo que Dios ha establecido. Pero hay un caso también en la escritura, quizás es el más conocido de todos, y no por ninguna razón, porque pienso yo que puede ser incluso el ejemplo más oportuno y más claro para combatir el principio normativo y hasta el inventivo en la adoración. Y eso lo tenemos en el ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en Levítico 10, versículos 1 y 2. Y le he puesto así a esto: la adoración innovadora es falsa. Todo aquello que no esté ordenado es falso. Levítico 10, del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, esto es una historia bastante interesante, porque si nosotros nos vamos atrás del Levítico 10, nosotros vamos a leer que Dios ya había dado leyes de la regulación en la adoración, ya había dado elementos, había ya dicho muchas cosas de cómo se debía llevar a cabo esta adoración, y todo se estaba haciendo bien. Aarón y sus hijos fueron purificados durante 7 días. Absolutamente todos los elementos que Dios había estipulado estaban allí. Todo. No faltaba nada. Todo lo que Dios había estipulado estaba allí. Y eso ustedes lo pueden leer hacia atrás. Pero de repente la historia se vuelve tenebrosa. Hay algo terrible que acontece aquí. 2 hijos de Aarón, 2 hombres que habían sido designados sacerdotes de Dios, que recién se habían consagrado a Jehová, habían caído muertos porque el fuego de Dios los consumió. Y por eso debemos pensar en algo. El principio regulador, cuando lo aplica una iglesia, como está establecido en la Escritura y lo estamos viendo nosotros ahora, el principio regulador no es para jactarnos, hermanos. No es para decir, nosotros somos la única iglesia verdadera porque adoramos conforme Dios lo ha establecido. No, tenemos que tener un gran celo por la adoración a Dios porque Él lo ha revelado en su palabra.
pero no es para jactancia, porque aún nosotros como iglesia pudiéramos tener los elementos correctos en su debido orden y sin embargo tener una disposición de corazón incorrecta. Y no estoy diciendo que Nadab y Abiú procedieron obstinadamente contra Dios. Cuando hablo de una disposición incorrecta me refiero a no actuar únicamente conforme a lo que Dios dijo. Porque yo estoy casi seguro, obviamente es una inferencia mía, no es bíblico, pero yo estoy casi seguro que Nadab y Abiú tuvieron una buena intención. Ellos querían presentar una adoración a Dios, acababan de ser ordenados como sacerdotes y ellos eran designados para ofrecer ese fuego que ellos trataron de ofrecer. Y muchas suposiciones se han levantado en torno a este pasaje. Por ejemplo, algunos dicen que ese fuego extraño se refiere a que ellos estuvieron borrachos, entraron borrachos, y eso lo toman del versículo 8 y 9, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será esto. Entonces algunos dicen: a ver, el fuego extraño fue que ellos entraron y habían estado borrachos. Y si uno lee eso así simplemente pareciera ser. Sin embargo, no es lógico, porque ellos acababan de pasar un tiempo de purificación. Ellos no iban a estar consumiendo licor, ellos no se iban a emborrachar durante ese tiempo de purificación. Entonces eso no es congruente con lo que la historia nos dice. Otros han supuesto muchas cosas, que fue falta de fe. Otros han dicho que es que ellos querían sobresalir por encima de los demás. Otros han dicho que es que ellos no debían llevar ese fuego, sino que era solamente Aarón el que tenía que hacerlo. Pero todas estas cosas, aunque usted puede leer la historia y usted dice, bueno, algunas de ellas pudiese ser que sí. Pero si nosotros nos quedamos viendo lo periférico y pensando exactamente qué fue lo que pasó para ese fuego extraño, perdemos lo que Dios sí nos ha dicho claramente en el mismo pasaje que acabamos de leer. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Ese es el punto. ¿Qué importa la situación que haya sido previamente? Es que ofrecieron un fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Ahora, si hay algo que les digo que la Biblia también nos muestra respecto a esto, y por eso he puesto ahí que la adoración que innova o la adoración innovadora es falsa, porque aquí Nadab y Abiú estaban innovando. Si usted lee hacia atrás, no hay una sola indicación de Dios para el fuego que ellos debían de ofrecer. No hay una sola explicación. Y por eso yo les digo que muy probablemente Nadab y Abiú tenían una buena intención. ¿Por qué? Porque habían sido designados sacerdotes, tenían la responsabilidad de mantener, llevar fuego, o mantenerlo más bien encendido, y ellos dijeron, bueno, ya Dios nos ha consagrado, vamos a servirle de una vez. Pero ¿cuál es el problema? Dios no había hablado nada. Tenían la autorización para eso, pero no tenían la regulación. Lo que ellos debían haber hecho en ese momento era decir, Dios, ¿cómo lo hacemos? Ya nos has comisionado, ya nos has dado esta función. Dios, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos en cuanto a la adoración a Dios. ¿Cómo es la adoración que usted quiere? Y ellos no se preguntaron eso, pero la Biblia nos muestra claramente que eso era así. Vea, por ejemplo, Levítico 16. Estábamos en Levítico 10. No habían mandamientos específicos para esa función. Pero en Levítico 16, 6 capítulos después, nos dice la Escritura en versículo 1 del capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Dios y murieron. Dios les estaba dando ahí el contexto. Después de la muerte de los hijos de Aarón, habló Jehová. Y en el versículo 12 vemos entonces ahora sí la instrucción de lo que debían hacer los sacerdotes. Versículo 12.
Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Hasta Levítico 16, Dios dio la regulación de cómo debían hacerlo. Ellos no esperaron, ellos no preguntaron a Jehová, simplemente dijeron, estamos autorizados a esta función, hagámoslo como nosotros pensemos. Y ese fue el pecado de ellos. Ese fue el fuego extraño que ellos ofrecieron. Y aún hay más. Si nosotros vamos atrás, las especificaciones de Dios, ¿saben ustedes que los sacerdotes no podían llevar cualquier fuego? Tenía que ser el fuego del altar que estaba delante de Jehová. Y ese fuego del altar delante de Jehová era un fuego que el mismo Dios encendía. De hecho, eso usted lo puede ver en Levítico 9, versículos 23 y 24 y Levítico 6. Dios era el que ponía el fuego y la función sacerdotal era mantener la llama, que no se extinguiera. Pero ellos llevaron un fuego que no era el fuego del altar delante de Jehová, sino que llevaron su propio fuego y cayeron muertos. Y nosotros vemos un texto como este y muchas veces decimos, esto es como un poco exagerado de parte de Dios. ¿Cómo los va a matar por eso? Bueno, recuerden las amenazas del segundo mandamiento en cuanto a la adoración. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La adoración para Dios es algo de vital importancia, por eso nosotros tenemos que ser muy celosos con esto. Porque Dios ha regulado por la importancia que tiene la adoración a Él. Nosotros no podemos inventar, y por eso este ejemplo de Levítico de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, es tan claro para nosotros y es una base sumamente clara también para el principio regulador. Lo que no fue ordenado está prohibido. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Lo que no estaba ordenado lo llevaron pensando que estaba bien y Dios les quitó la vida. La adoración no es algo para innovar, no es algo para inventar, no es algo para quitar. La adoración siempre nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que Él quiere está aquí, hermanos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hoy estamos viendo el Antiguo, la próxima semana el Nuevo. Pero aquí está. Y fue lo que ellos no hicieron. Ellos innovaron. Otro ejemplo más. Este es un caso del rey Saúl. Y le he puesto a esto que lo que Dios establece debe seguirse. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, Samuel le dijo a Saúl, después de que él lo había ungido como rey, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa fue la orden del profeta Samuel a Saúl. Solamente Samuel podía elevar el sacrificio por cuanto era comisionado para esto, por cuanto era profeta del Señor. Saúl simplemente era un rey, él no tenía ninguna función sacerdotal que sí tenía Samuel. Y aquí vemos nosotros una vez más que la falsa adoración desecha lo que es establecido por Dios. En 1 Samuel 13:13 ya se nos habla de la historia de Saúl. Iba a la guerra contra los filisteos los habían sitiado, estaban acorralados, muchas personas del ejército huyeron para cuevas, se escondieron, tuvieron temor, y habían pasado ya los 7 días, y Samuel no llegaba, y Saúl estaba ya seguramente asustado, con temor, pero voy a leer para ustedes el versículo 12. Versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, el pueblo se le estaba yendo a Saúl, estaba quedando sin ejército. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle.
Saúl estaba contentísimo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y vean lo que dijo Saúl, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué pensamiento tan deprimente el de Saúl, queriendo justificar su desobediencia a lo establecido y a lo regulado por Dios. Todavía tiene él la sinvergüenzada de decir, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Casi que muy probablemente diciéndole, oh Samuel, felicítame, porque me esforcé para hacer esto. Y no, Dios simplemente lo desechó. Y vean lo que le dice entonces Samuel a Saúl. Locamente has hecho, eso usted lo puede traducir como neciamente o tontamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Neciamente, absurdamente, tontamente has hecho. Pero no es que Dios entonces recibe la adoración que es de un corazón sincero. No. Vean la respuesta de Samuel. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Mis hermanos, no importa cuántas buenas intenciones de corazón nosotros tengamos para adorar a Dios, lo que a Dios le importa es si es conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Nuestro corazón es engañoso y va a querer jugarnos esas malas pasadas, como Saúl, o como los casos anteriores que nosotros hemos visto, como Nadab y Abiú. Pero a lo que Dios le interesa es si es conforme a lo que Él ha mandado. Y les hablé en el primer mandamiento, cuando estuvimos viendo acerca de no tener dioses ajenos delante de nosotros. Tuvimos una clase en la que hablábamos de las diferentes formas de idolatría. ¿Y se acuerdan ustedes que yo les hablé de que entre las diferentes formas de idolatría, uno era dar una adoración al Dios de la Biblia que no se basaba conforme a lo que Él ha establecido? Bueno, eso fue lo que se manifestó en la vida de Saúl. Y nosotros vemos ese ejemplo más adelante en la vida de Saúl. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y cuál fue la obstinación de Saúl? Adorar a Dios de una manera en la que él lo había pensado. Y en este pasaje la historia se centra en que Dios le dio una orden a él, de que tenía que acabar con todos los animales y acabar con el pueblo que tenía que ir a destruir, y no lo hizo. Se guardó los mejores animales, las ovejas más gordas, y él le dijo a Samuel, pero Samuel, el pueblo lo ha guardado para ofrecerle sacrificio a Dios, para entregarlo en adoración a Dios. Pero Dios había dicho, no vas a dejar vivo absolutamente nada. ¿Cuál fue la obstinación de Saúl? Pensar que él podía utilizar sus propios pensamientos para adorar a Dios. Y Samuel le responde, como ídolos e idolatría es la obstinación. Se lo aclaro de esta manera, como idolatría es una adoración que Dios no ha mandado. Eso es en palabras nuestras. Y por eso esto es algo sumamente serio. Un ejemplo más, hermanos. La adoración que se basa en sentimientos es una adoración falsa. Y eso nosotros lo vemos en los casos de David y de Usa. Y lo vamos a tratar por separado. Acompáñeme a 2 de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Después se dice que David no quiso ya llevarse el arca para Jerusalén, sino que la dejó en casa de Obededón. Pero la historia no termina ahí. Nosotros vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la regulación de los instrumentos en la adoración? Fue uno de los pasajes que vimos cómo Dios reguló su adoración en este pasaje, porque pasaron 3 meses, y eso ya se nos narra en Primera de Crónicas 15, para que David tuviera la intención nuevamente de llevar el arca a Jerusalén. Pero vean lo que dice, Primera de Crónicas 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. Bueno, ahí da las indicaciones del número, y en el versículo 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, lo que leímos en 2 Samuel 6, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que entendió David? Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David lo tuvo siempre muy en claro. Y en el versículo 16 fue lo que ya nosotros vimos en otra lección, que así mismo ordenó David a los que tocaban instrumentos y redujo el número de los instrumentos, porque Dios no iba a permitir todos para la adoración a Él. Pero entonces, mis hermanos, hay 2 casos diferentes aquí. Nosotros hablamos generalmente más de David, porque evidentemente la responsabilidad recaía sobre él como rey, y una de las responsabilidades de los reyes, cuando usted va al libro de Deuteronomio, lo que Dios ya había anticipado de que Israel iba a pedir un rey y Dios se lo iba a dar, Dios le dijo, pero el rey tiene que atender a toda la palabra de Dios. De hecho, tenía que hacerse su propia copia del libro de la ley. Eso usted lo lee en Deuteronomio. Y David como rey no procedió conforme a lo que Dios había hecho. Entonces nosotros frecuentemente nos concentramos únicamente en David, con la razón de que él era el rey y debía haberlo regulado. Pero David entonces aquí falló por no atender a la palabra de Jehová como él mismo lo reconoció, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y él fue entonces a la ley. En esos 3 meses David fue a la ley, recapacitó y dijo, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios trató de esta manera al pueblo? Entonces David tuvo que haber ido a la ley y dijo, aquí está, no le buscamos conforme a la ordenanza, hicimos como a nosotros nos pareció, pero no era así. Y entonces después lo buscaron conforme a la ordenanza, y vean lo que se dice después. Versículos 25 y 26. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. La ayuda de Jehová estaba cuando ellos
hicieron todas las cosas conforme Dios lo había hecho. Mis hermanos, esto es claro. Si hay alguien que viendo estos textos y aún se rehúsa a entender lo que la Biblia nos muestra acerca de la adoración a Dios, yo no sé qué le puede convencer entonces, porque es la Escritura la que tiene la autoridad, y no hay manera de negar la enseñanza de que Dios ha regulado su adoración a la luz de la Escritura, y va a estar confirmado la próxima semana también cuando veamos pasajes del Nuevo Testamento. Pero ahora concentrémonos en Usa. El problema con el traslado del arca no era tanto que Usa estuviera allí llevando o guiando. El problema era que no fueron propiamente los levitas los que la llevaban, sino que lo hicieron con bueyes. Eran bueyes lo que David puso a llevar el arca. Ahora, cuando usted va a Números, por ejemplo, Números 1:51 y Números 4:15, como lo ve ahí en la diapositiva, usted ve que la tribu de Coat eran descendientes de los levitas, y los hijos de Coat, del que muy probablemente era Usa, puesto que estaba aquí guiando el carro, los hijos de Coat tenían la responsabilidad de cargar el arca. Ahora, en estos versículos, usted lo lee en 4:15 o en 1:51 también, o lee los dos juntos, usted entiende que la responsabilidad de los coatitas era simplemente cargar. Ellos no podían tocar absolutamente nada santo. De hecho, las cosas santas estaban prohibidas tocarlas para cualquiera, solo los sacerdotes podían hacerlo. Pero ellos podían cargar el arca con las varas de madera que Dios había mandado a Moisés que hiciera para trasladar el arca. Entonces, ¿cuál fue el pecado aquí de Usa? No creamos que es que Usa fue también muerto simplemente por el pecado de David. Él pecó también, porque si él era un coatita, él sabía que él no podía acercarse a tocar el arca. Y ahora vean la intención de Usa. El arca, lo más sagrado para los israelitas, representaba la presencia de Dios en ellos. Ellos sufrieron cuando los filisteos robaron el arca, porque representaba la presencia de Dios. Y ya después la habían recuperado. Venía algarabía al pueblo. Querían hacerle una casa ya David a Dios para guardar el arca. Pero Usa debía saber que él no podía acercarse a eso. Pero la intención de Usa muy probablemente era correcta. Yo no quiero que el arca, esto tan santo, caiga al suelo. Después se quiebra, después se daña. Yo no quiero eso. Y Usa extendió su mano. Y se encendió el furor de Jehová, nos dijo la Escritura, contra Usa. Porque él se brincó lo que Dios había establecido. Mis hermanos, esto es de vital importancia que nosotros lo tengamos siempre en mente. Ya Dios seguramente no va a quitarle la vida repentinamente a alguien así, porque estas cosas, como nos dice la Biblia, son dadas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero de que sigue siendo un grave pecado delante de Dios, lo sigue haciendo. Y el hecho de que ya Dios no esté quitándole la vida a todos los hijos de Él que le adoran incorrectamente, no quiere decir que entonces Dios está aprobando estas cosas. Porque algunos dicen, Dios lo está aprobando porque las iglesias donde se tiene la adoración contemporánea, donde se adora con toda libertad, dicen muchos, están llenas, están repletas, hay mucho fruto. No, mis hermanos. Amigos, no. Es conforme Dios lo ha establecido. Más allá de que algunas iglesias estén llenas o no, nuestra responsabilidad es acatar absolutamente todo lo que nos dice la Escritura. Deuteronomio 12:32. Les recuerdo el contexto. Dios les había dicho al pueblo de Israel, cuando vayan a las naciones que yo les daré, no pregunten cómo adoraban esas naciones a sus dioses para adorar ustedes de la misma manera, sino que les dice en el versículo 32 del capítulo 12 de Deuteronomio, cuidarás de hacer todo lo que yo te he mandado. No añadirás a ello, ni de ello le quitarás. Y entonces, ¿dónde entra la posición de que podemos agregar algo que no vaya en contra de la Biblia? Si este texto dijera, hagan todo aquello que yo no he prohibido, es diferente. Si ese texto dijera, hagan todo aquello que yo no he prohibido, o cuídense de no hacer lo que yo he prohibido, nosotros podríamos suponer, bueno, podemos innovar, podemos inventar cosas que Dios no ha prohibido, pero es que no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es, cuidarás.
estén atentos, procuren con toda diligencia hacer todo lo que yo he mandado. No añadirás a ello, ni de ello le quitarás. Aquí se fue de raíz el principio normativo y el principio inventivo. Mis hermanos, solo hay una adoración verdadera. Deuteronomio 4:2 nuevamente nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ha ordenado. Y cierro con esto. Principio regulador en el Antiguo Testamento. Mire por donde se mire, hermanos y amigos, el Antiguo Testamento nos muestra claramente que la adoración a Dios ha sido regulada y que al llevarla a cabo como iglesia no se nos permite a nosotros innovar o determinar cómo nosotros debemos adorar a Dios, sino que debemos acercarnos en adoración conforme Él mismo lo ha establecido, y es algo que claramente se ve allí estipulado en el segundo mandamiento que nosotros estamos estudiando. Este es el deber que nos requiere, conservar la adoración pura. Así que al hablar de la adoración de la iglesia, no se trata de qué me gusta, qué me satisface más o qué me llena más, sino que más bien debemos preguntarnos: ¿qué es lo que ha dicho Dios?